Esta transmisión se realiza vía nuestras redes sociales. Por eso, al ingresar a Facebook, dale like al botón me gusta y comparte. En YouTube, dale like, suscríbete y activa la campana. De esta forma, nos estarás ayudando a seguir realizando mayor contenido. Amigos, muy buenas noches. Les saluda Beto Yatas. En nombre de la Asociación Cultural Fidel Herrera Delgado, les damos nuestra cordial bienvenida a este su programa sabatino, Hablemos de Fútbol. Esta noche, estimados amigos, contamos con la presencia, ya no es virtual, ahora estamos con la presencia de Gerardo Pérez Quispe. ¿Quién no recuerda a Gerardo Pérez Quispe, Cutervo? Nosotros, seguramente muchos de los de ustedes, los cutervinos y nosotros, lo recordamos con mucho cariño como el Chalán cutervino, aquel histórico y mítico arquero de las selecciones de fútbol que participó en certámenes de Copa Perú. Esta noche vamos a tener el placer de conversar con él sobre sus quehaceres actuales y fundamentalmente sobre esa actividad deportiva, futbolera, de aquellos años mozos del glorioso fútbol cutervino. Gerardo, para mí es un enorme placer estar en Cajamarca, en la sede departamental del fútbol de Cajamarca, para conversar contigo acerca de nuestro fútbol cutervino. Tu saludo, por favor. Sí, muchísimas gracias en primer lugar. Saludarte y verdad es un orgullo para mí tener unos paisanos, de hacer tanto honor de estar acá en Cajamarca y estar en la presencia de esta Liga Departamental de Fútbol Cajamarca, donde en la actualidad vengo siendo presidente. Y bueno, saludarlos a ustedes, a sus familiares, y Dios los bendiga. Pues. Muchas gracias, Gerardo. Gerardo, antes de comenzar a hablar sobre la actividad de la Liga Departamental y fundamentalmente de la Copa Perú, quisiera que nos remontáramos a aquellos años 70, los fines de los 60, los 70, cuando tú todavía eras un jovencito, cuando tú todavía creo que comenzaste queriendo ser un delantero, jugando, ¿no? ¿Y cómo así te iniciaste en el fútbol cutervino, mi querido Gerardo? Bueno, remontándonos a esto, como te vuelvo a repetir, pues en Cutervo me inicié jugando como delantero en el Club Huracán de Carniche, en Cutervo. Por azares del destino el arquero no vino de Chiclayo, entonces me pusieron a jugar en el arco y donde me quedé. Y me da mucho orgullo en verdad estar en el Valle defendido a Cutervo, a los estudiantes catonovistas, a Renovación y al Huracán de Cutervo, en donde me forjé y gracias a ellos me encuentro por acá por el solares de Cajamarca. Gerardo, en ese equipo del Huracán de Cutervo, ¿qué nombres recuerdas o nos puedes recordar con quiénes alternaste? ¿Quiénes eran los demás jugadores? Bueno, los demás jugadores estaban Rodolfo Yatas, no sé si recuerdas, don Sergio Yatas, estaba el dirigente, el señor Panta, no sé, un carro que tenía el Idillo, me parece, que se llamaba, que era el que traía a los jugadores en su camión de Chiclayo. Y el Cusha también jugó conmigo allí en el Huracán, y otros jugadores que en verdad un poco recuerdo, pero los más resaltantes eran ellos. Mira, bueno, para los que nos siguen, Cusha, nuestro querido Cusha, es don Alberto Lozada, ¿no? Alberto Lozada, también un mítico jugador cutervino, delantero, puntero derecho. Mira, que no sabía que se había iniciado con Huracán, o que al menos jugó contigo, sí, ¿no? Sí. Junto a don Alberto Lozada, nuestro querido Cusha. ¿Y luego pasaste a otros equipos? Sí, una vez que comencé a estudiar la secundaria, pues por intermedio del profesor Tantayán, estudié en el Toribio Casanova y bueno, el profesor me dijo, pues, vienes acá o te vas a estudiar a otro sitio, ¿no? Me dijo, vienes al Toribio Casanova a jugar. Entonces, me dio mucha pena, ¿verdad?, dejar al fútbol, el Huracán, pero sabes que las cositas, el deporte nos trata y defender las sedas de estudiantes casanovistas en esa época. Mira, qué interesante que el profesor Augusto Tantalián, en aquel entonces ya era uno de los profesores entusiastas por el deporte cutervino, porque él se constituyó más adelante, por supuesto, como jugador
y también se constituyó como dirigente del Estudiante Casanovista. Sí, mira, yo pienso de que el profesor Tantalián es el que descubrió muchos jugadores, en verdad, muchos jugadores ahí en Cutervo, en donde la mayoría pues íbamos a jugar fuera de Cutervo, y si mal no recuerdo, también Henao Churre también jugó con él, y jugamos con él, pero como te digo, él descubrió muchos jugadores ahí en Cutervo. Sí, el profesor Augusto además era un admirador de Héctor Chuquitaz. Así es. Y es por eso que usaba el número 5 en la espalda. Así es. ¿No? Y era un entusiasta jugador, ¿no? Y qué bueno, mira, el profesor Augusto Tantalián. Gerardo, cuando ya comienzas, ¿cuál fue tu primer partido, si tú recuerdas, ya defendiendo a la selección de Cutervo en certámenes de Copa Perú? Bueno, aparte que se jugó ya la liga local en Cutervo, en donde pues el presidente me parece que es el finado profesor Erasmo. Mi primer partido que jugué fue en Cochabamba, un equipo muy bueno también en Cochabamba, una vez que de ahí ya vino el ascenso para poder jugar en las otras provincias cercanas de la provincia de Cutervo. Después mi segundo debut fue en Sócota, en donde también, bueno, me consolidé ya como arquero, pero teniendo siempre a la sombra a nuestro amigo y predilecto amigo como es Abel Ríos. Ah, profesor Abelito Ríos, claro. Abelito Ríos lo escuché decir, yo te descubrí, Gerardo. Así es, sí, juntos con él me enseñó muchas cosas, y bueno, como siempre se dice, pues cómo no recordar esos años. Esos años, sí, como quisiéramos que vuelvan, ¿no? Esos años, lamentablemente, en aquel entonces no hay, pues, como en la actualidad, que se puedan registrar en videos, ¿no? En películas. Pues en aquel entonces solamente había la cámara fotográfica, que captaba solamente un momento de, ¿no? Sí. Tú llegaste a jugar con esa gran camada de Cutervo, con el profesor Eduardo Dávila, pongo. Sí, con el profesor, ya cuando pasé a jugar a la Renovación. Bueno, a la Renovación pasé pues como un refuerzo, como se llamaba antes, como estaba hasta ahora. Jugué en Renovación, y jugué con Eduardo, jugué con Cácara, jugué Alejandría también. Bueno, y varios muchachos, estaba el popular, no sé si te acuerdas del Chicharrón. Claro. Y así varios chicos que jugaban muy bien el fútbol ahí en el club de Renovación. La Renovación. Ahí yo recuerdo a Julio Alejandría. Con él tuvimos una conversación y él era uno de los jugadores más altos, ¿no? Sí. Era muy fornido y era pues un volante, y a veces de delantero, hasta de defensa creo que jugaba. Sí, te cuento de que nosotros cada vez que salíamos a jugar con Renovación teníamos un equipo que pasaba del 1,70 m para arriba, pues, ¿no? Entonces, francamente, que a nadie de Cajamarca le gustaba jugar con Cutervo. En esa época le tenían miedo inclusive al club de acá de Cajamarca. Decía, Cutervo, siempre hemos ganado, pues, ¿no? Y era un equipo donde todos íntegramente se daban, y la talla, como te digo, el biotipo de esa época era medio singular para esa época de fútbol. Sí, Gerardo, tú en tu época, bueno, ya como arquero, no sé, en los clubes actuales, los arqueros pues tienen un preparador de arqueros, ¿no? Tienen todo un equipo técnico que prepara al arquero, que tiene un entrenamiento inclusive en el campo de juego de forma separada. En aquel entonces, ¿tú tenías un entrenador de arqueros? Mira, prácticamente era la afición, y ver tapar a alguien como, igual me imagino que Abel Ríos tampoco tuvo un preparador de arqueros, pero al que le nace, pues, ¿no? Ser arquero, y bueno, y viendo a veces, como te digo, los periódicos, las formas que volaron y tantas cosas, se fue aprendiendo hasta que posteriormente ya las cosas un poco más mejoraron, ¿no? Un poco más. Sí, Gerardo, mira, yo recuerdo, creo que te dije alguna vez,
y creo que es tu amigo también, Orlando Collazos. Así. Y jugó en el Casanova también, ¿no? Orlando Bueno, Collazos. sí. Y contigo tenía una muy buena amistad. Y tú siempre lo visitabas ahí al combo. Tenía un doble interés por el amigo y creo también Por supuesto, también sí. Entonces, yo recuerdo cuando tú ibas ahí, yo era un niño, tendría ya pues, digo, 10 años, calculo. Yo siempre te admiraba porque quería ser un arquero como tú. Y la manera de poder entrenar era poner un par de piedras. Y a mí que tú me patearas y me dieras la pelota y me dijeras cómo volar, solamente con el hecho de indicarme nomás, para mí no podía dormir cuando era niño. Entonces, ¿qué pasa? Que eran ustedes un referente para la juventud y para la niñez. Por ejemplo, cuando llegó el Churre Piorano, dicen el Churre Meleque Suárez, cuando llegó el Churre, el que menos en la escuela queríamos ser como el Churre, por ejemplo, ¿no? El que menos queríamos ser como el profesor Eduardo Dávila, y los arqueros el que menos quería ser como Chalán, ¿no? ¿Qué se siente ser un jugador y ser un referente a los niños, a la juventud? Mira, tú sabes que en ese tiempo la humildad siempre cambiaba en esa situación. Pero dentro de un equipo de fútbol que se lleva todo, cuando tú llegas a un sitio te preguntan, ¿no? ¿Quién es el arquero? ¿Cuál es el arquero? Y bueno, cuando ya te ven en el campo, haces alguna cosa buena, peor todavía, y los muchachos te siguen. Eso es el orgullo de cada deportista, de cada jugador, y más que todo del arquero, ¿no? Que a veces te sacaban en hombros, ¿no? Como si fuera una tarde taurina, pero son cositas que trae al recuerdo y cositas que ya no regresan. Claro, pero esas son las cosas buenas del arquero, cuando sale muy bien, pero sí, también pero el arquero también no puede salir en villano. No puede madurar en un momento. Sí. Claro, porque uno puede jugar los 90 minutos, ha hecho un buen partido, excelente, extraordinario, una falla del arquero, gol. Sí, terrible, ¿no? Sí. Terrible. Y es el arquero es uno, pues no, y el resto son los 10 jugadores que juegan dentro del campo. Así es. Gerardo, cuando les tocaba salir a jugar a provincia por certamen de Copa Perú con la selección de Cutero, que era una mezcla, porque cuando era la selección de Cutero pues venían, reforzaban Inseparables, Casanovistas, Renovación, y todos eran Cutero, y éramos Cutero. ¿Tú recuerdas algún triunfo que ha sido así trascendente, de fútbol macho, aguerrido, que les haya tocado en alguna provincia donde han visitado en aquel entonces? En Chota, mira, para salir de Cutero uno anhela de que te convoquen, ¿no? Te convocaban y te digo, bueno, nosotros, discúlpame la palabra, nos fijos en la parte de la defensa, pero en Chota jugamos no en los campos que tienen ahora, solo jugamos en el campo, no sé si tú recuerdas, en el agropecuario que dicen, era donde no había malla, no había nada, entonces la gente estaba acostada del campo todo el tiempo, y todo el tiempo te fastidiaban, ¿no? Hasta con jefes, a veces te daban hasta con piedras, con palos y todas esas cosas, ¿no? Entonces, pero ahí estaba, son partes del fútbol y todavía cuando ganas, pues me acuerdo mucho que hubo una fiesta en el hotel donde estábamos y no nos dejaron entrar a la fiesta. Estábamos mirando del segundo piso lo que bailaba toda la gente chutando y nosotros arriba, ¿no? Nada que hacer. Bueno, de todas maneras, como te digo, son anécdotas que uno pasa y es bonito, bien bonito. Y bonito, ¿no? Porque, claro, y en aquel entonces, pues, un campo de juego, como tú decías, no había la malla, que era un poco la protección, como hay ahora los estadios. Si un estadio no tiene esa malla, pues no puede operar. Pero en aquel entonces sí, era suficiente que dos guardias civiles resguarden con su palo de goma. Y con eso imagínate cómo podíamos evitar. En un pueblo donde le gusta el fútbol, como dice Curvero, Chota ha sido siempre futbolero, Cutero, Pambamarca, Santa Cruz y todas esas provincias. ¿Qué decir, no? Entonces simplemente tú ibas a jugar, a cumplir tu compromiso. Claro, y además la rivalidad de Cutero-Chota, Chota-Cutero. Sí, siempre esa rivalidad. Ha habido de todo tipo, institucional, etcétera, pero en la parte deportiva se nos quitaba. Sí, ¿no? Y mira, lo más hermoso de esos viajes era de que te llevaban en un camión, pues. Y la gente nunca se quejaba, porque yo ya cuando vengo a jugar acá a Cajamarca,
hay gente que venía de otra parte, decía yo, si no viajo en un bus, ¿cómo no viajo? ¿No? Entonces nosotros en Cutervo viajábamos en Bolquete y no pasaba nada, te iba, ganabas y regresabas con la misma, ¿no? Inclusive un año nos fuimos, Carlos Amador de Cochabamba, nos fuimos caminando, cuando era entrenador el profesor Pata Blanca. Entonces, claro, Pata Blanca, ¿qué se lo hacía? ¿Quién quería irse a Cutervo? Todo el mundo, pues nos íbamos aquí a la India y el profesor era bien ameno en esas partes cuando decía caminar y te hacía contar el 1 a 1 para que nadie se quede del 1, el 2, el 3 hasta el 18, ¿no? Y caminando llegamos a Cutervo. No pasa nada. Mira, pues esas cosas que son tan divinas, son tan nostálgicas, son tan sentimentales, Gerardo, que un joven de hoy, un niño de hoy, que él escuche estas referencias, estas anécdotas, cómo se vivía antes el fútbol. Así es. Que antes no se esperaba una paga a cambio, sino lo hacían mucho por amor, por fervor, por amor a la camiseta, a su pueblo. Y la manera como ustedes viajaban, en su volquete, con sus buenos colchones, ¿no? Ahí ganaban los partidos. Y estoy seguro que si viajaban en ómnibus, perdían. Sí, pues viajamos así, como decíamos en la tierra, ponían taralla de la abeja y encima los colchones y normal te ibas, ¿no? Robábamos simplemente que no llueva, ¿no? Claro, eso. Se ponía en la carpa y ahí te ibas encajonado, no había ningún problema. ¿Y tú te recuerdas, por ejemplo, algunos dirigentes que les hayan acompañado, ¿no? En su época, ¿no? ¿Qué dirigente? Por ejemplo, Nerado. Te digo, bueno, don Erasmo siempre nos acompañaba y también a quien le puedo aumentar es el señor Ángel Flores. Ese señor siempre ha andado con nosotros y así varios otros señores que andaban con nosotros, el kinesiólogo y bueno, cuando había estos viajes que viajaba la gente muy reducida, ¿no? Porque tú sabes que era un gasto tremendo y así, pero siempre viajaban 2 o 3 dirigentes y con ellos nos gastaba ir a viajar. Sí, don Angelito Flores, tuvimos la oportunidad de conversar con él. No conozco un dirigente vivo, ¿no? Como don Ángel Flores, que ha llamado tanto a sus inseparables y los sigue amando. Qué manera de identificarse con su equipo de los inseparables. Hasta ahora, este año bueno ha bajado, me parece, inseparables, no sé. Creo que no. No ha bajado, pero el próximo año creo que lo tiene que reportar. Según me contó su hijo, porque tengo un acercamiento con él, y me dijo que lo van a reportar este año. Ojalá, porque mira, es el único, bueno, en Casanovista, pues, ¿no? Estudiantes de Casanovista son los 2 únicos equipos que permanecen de aquellos equipos de antaño. Sí, Renovación lamentablemente no está, sí. pues, ojalá que se reflote en algún momento. Gerardo, cuando tú has venido pues acá a jugar como arquero, representando a Cutervo, acá en Cajamarca, en este estadio, ¿no? Sí, en el estadio de San Ramón. En el estadio de San Ramón. Sí. ¿Cuántas veces te ha tocado salir con el triunfo? Muchas veces, en verdad, no te sabría decir, pero acá en Cajamarca, la UTC, cuando yo jugué acá, jugué en agronomía también, era imbatible acá. Nosotros nos íbamos a Trujillo, venían ellos acá y siempre nos ganaban. Muchas veces hemos perdido también, pero más se ha ganado acá en la ciudad de Cajamarca. Igual, cuando salíamos también afuera, también veníamos a veces con el triunfo porque la UTC sí tenía buen equipo también. Gerardo, cuando tú te enrolaste a la UTC, ¿no? Ya jugabas en UTC por tus condiciones técnicas, por tus condiciones de arquero, de buen arquero y de un buen referente, jugabas acá y supongo que en algún momento regresaste a Zapoteros a jugar representando al UTC. Sí, regresé y... ¿Cuál era tu sentimiento para al llegar a tu pueblo? Para mí una anécdota bien bonita por lo que ya tú estabas vendiendo una camiseta, pero te da mucha nostalgia jugar contra tu pueblo y eso es un poquito doloroso, pero bueno, tú te debes al club donde estás y nos fuimos y nos ganó Cutervo, nos ganó. Me acuerdo que con gol de Caca, algo así, nos ganó y estaba también Churre. Y ya cuando viene acá ya nos quitamos, pues no, pero de todas maneras salimos bien. Cutervo
en medio de una lluvia, si me acuerdo siempre. Y bien, los cutervinos en esa parte se portaron bien, uno que otro, hoy vendido por acá, vendido por allá, que te han dado de comer, se me acuerdan tantas cosas que hay. Pero bien, o sea, es la única vez que fui a jugar contra Cutervo. A eso quería llegar, lo que tú acabas de mencionar de la barra, ¿no? La barra de los cutervinos. Y los cutervinos pues tienen una forma muy peculiar de la barra, no es ole, sino... Había una barra que se colocaba atrás del Toribio Casanova, antes que todavía le pongan esa muralla. Sé que salió brava esa barra. En el norte. Sí, la barra. Sí, mira. Bueno, y ya llegas en Cajamarca, estás representando a Cajamarca. Y Cajamarca en esa época gloriosa cuando comenzabas a avanzar. ¿En cuántos certámenes de Copa Perú de forma departamental estuviste? Antes de llegar a la finalísima. Sí, antes de llegar a la finalísima, bueno, estaba más o menos como 7 años en la etapa departamental y la etapa regional que se llamaba antes, porque ahora está de la nacional. Siempre hemos jugado en esa parte y como te digo, siempre nos tocaba jugar con Trujillo, con Ancash, con Amazonas. Y bueno, nos hemos ido por ahí pues, a jugar todo el tiempo. Inclusive nos tocó jugar también en Tarapoto y en Iquitos. Y bueno, gracias al judo pues hemos conocido muchas partes de nuestro Perú. Claro. Gerardo, no quiero dejar de preguntarte lo siguiente. El jugar en el Estadio Nacional, pisar el gramado del Estadio Nacional, ¿cuáles eran tus sentimientos? ¿Qué sentiste cuando pisaste el gramado del Estadio Nacional? Mira, como te digo, un poco de repente de temor y de miedo por la situación de que cuando tú jugabas una finalísima se jugaba con 45.000 espectadores. Entonces, cuando tú estabas en el arco, pues parecía que te estaban gritando en los oídos, ¿no? Entonces, tanta gente, tanto provinciano. Pero es un orgullo, en verdad. Y todos los paisanos que he llegado a jugar en el Estadio Nacional o fuera del hotel, yo me siento orgulloso, en verdad, de haber representado a Cajamarca y por ende primero a Cutervo por las cosas que se ha vivido, ¿no? Entonces, cuando yo jugaba acá en Cajamarca no me decían Chalán, no me decían Cutervino, ¿no? Era de Cutervo, mis amigos Urizaga, por ejemplo, que era arquero también, me decía, hola Cutervito. Y toda la mayoría de ellos, ¿no? Nos querían porque provincianos éramos pocos en la UTC. Sí, pues. Llegaron mucha gente ya de fuera y éramos hasta 3 provincianos, un pata de Contumazá, Jaime Aguilar, Gerardo Pérez y Hugo Bardales. Hugo Bardales era de Matara, yo de Cutervo y otro pata era de Contumazá, o sea, eran los 3 cajamarquinos. Mira, qué orgullo, qué orgullo. Sí. Bueno, y orgullo también para todos los cutervinos, ¿no? Para los amigos cutervinos que nos están escuchando y viendo. Pues acá tenemos un referente. ¿Cómo es que ha evolucionado por el fútbol? Miren, ha llegado hasta una finalísima de Copa Perú representando a Cajamarca, al club UTC, Universidad Técnica de Cajamarca, donde solamente habían 3 cajamarquinos, entre ellos nuestro querido Gerardo Pérez. Gerardo, en esa finalísima de Copa Perú, ¿contra quién les tocó jugar? Nos tocó jugar contra el Torino, Talara, y el equipo Cariapa de Tarapoto y el Sport Ancash, que fueron unos equipos muy buenos, pero la UTC siempre quedaba entre los primeros hasta que cogió el desarrollo nacional. En ese equipo ya estaba el Gato Purizaga. Purizaga viene después. Purizaga viene y comienza igual que yo, él viene como delantero, él venía de Chimbote, él es de Lima, de Infantas. Viene a jugar como delantero y después se quedó y yo le terminé, en verdad, te soy sincero, porque ya vino Chino Ruiz también a jugar acá, que iba a entrenarnos y se quedó de titular y ya cuando salió, porque fue mi suplente más o menos unos 4 años. 4 años fue tu suplente, mira. Sí. Claro, y Gato Purizaga llegó a jugar en la selección, creo, en un momento. En la selección jugó, llegó a jugar en la Alianza, perdón, en Cristal la Alianza me parece, pero sí llegó a jugar, buen arquero. Y me gustaba porque era una persona noble,
muy buena gente, o sea, no era de esas personas alzadas, nada, muy buena gente. Bueno, y era, miren, qué curioso. A él le decían el gato Porizaga, creo que tenía los ojos muy claros, ¿no? Sí, gato. Parecía de gato, pues, ¿no? Ajá. Pero mira, ha sido gato, un felino. Y creo que a ti también te cambiaron tu alias de Chalán por la pantera. Por pantera acá en Cajamarca. Yo vestía siempre de negro, ese era mi uniforme favorito de negro. Y ya por eso me decían pantera, ¿no? Y de paso que también era un poco agilito, pues. Claro, un felino para ser arquero, de hecho, ¿no? Gerardo, entrando a la parte dirigencial, antes de llegar a eso, yo sé que tú estudiaste en la Universidad Nacional de Cajamarca, ¿no? ¿Qué año fue eso? ¿Qué vínculo tiene el deporte con los estudios primero? Bueno, mira, yo tuve un profesor, Paredes Canto, que cuando nos reunían nosotros en la UTC, la mayoría venían terminando secundaria y nos decían, ustedes van a ser futbolistas, pero el fútbol es temporal. Así es que ustedes va a ser para acá el estudio y para acá el deporte. Primero tu estudio y después el deporte. Si tú tienes un examen, quieres irte a jugar a Lima, quieres irte a donde sea, primero tu examen y después tu deporte. Entonces, llevamos eso, toda la mayoría de futbolistas que estábamos en esa época como presidente, el profesor Paredes Canto, que falleció, y va a ser rector también el profesor. La mayoría somos profesionales. Te cuento de Tirado, te cuento de Aguilar, que son profesores, te cuento de Orejuela, te cuento de Canevaro, ellos son médicos veterinarios. La mayoría de esa camada fuimos profesionales. Y todos, gracias a Dios, tenemos un trabajo para poder vivir en Cajamarca. Qué bueno, entonces te felicito y realmente nosotros como cotervinos nos sentimos orgullosos, ¿no? Y de la manera como sí se puede combinar el deporte con los estudios, ¿no? Y tú lo has aprovechado de la mejor manera, porque has sido un futbolista de alta competencia, y eres un ingeniero también de alta competencia, ¿no? Entonces eso es decir a los jóvenes que sí se puede vincular el fútbol con los estudios, ¿no? Pero nunca se debe dejar los estudios y siempre hay que jugar al fútbol porque ese es el deporte que más amamos acá, ¿no? Que nos apasiona. Te cuento una anécdota. Hubo una oportunidad en que fui tentado por el Club Atlético Chalaco de La Libertad. Entonces yo ya me iba, en verdad, y tuve un compañero, el profesor el Tirado, que llegó también a ser rector de la universidad. Me llamó un día y me dice, mira, tú ya estás en cuarto año de agronomía, ¿cómo te vas a ir? Mañana o pasado te lesionan, te caes por ahí, ¿y quedas? Terminas tus estudios, ¿qué te vas a ir allá? Si no hay esa carrera que acá no había, esa carrera de agronomía en Trujillo. Entonces, he tenido esas cosas y mira, he tenido buenos amigos que me han aconsejado bien y me quedé definitivamente en Cajamarca. Mire, qué buena decisión, porque el deporte, el fútbol también tiene una época, tiene un periodo, es temporal. Gerardo, hace poco hemos estado vibrando en Cutervo por los certámenes de Copa Perú, ¿no? En la liga distrital, en la liga provincial, ¿no? En Cutervo, pues, hubieron dos equipos, ¿no? Sí. Entre ellos estaba el Estudiante Casanovista, ¿no? Un club nuevo, se llama Tiempo Nuevo, me parece. Tiempo Nuevo, sí, el club nuevo, Tiempo Nuevo, que reciente, no creo que tienen ni 5 años de fundado ese club, y que todo lo conforman todos jóvenes. Y la verdad que lo vi muy bien, el equipo funcionando muy bien en los partidos, ¿no? Y lo vi un poco de futuro, pero también estaba pues Estudiante Casanovista y tiene todo un legado, tiene toda una historia, ¿no? Y creo que tiene un mejor sostenimiento también financiero que cualquier otro club en Cutervo, ¿no? Porque hay un colegio, hay un gran grupo de profesores, de padres de familia que apoyan, y sobre todo que la conformación de ese equipo ha sido de jóvenes elementos, estudiantes de cuarto, quinto año de secundaria. Sí. ¿Cómo has visto tú? Muy bien, mira, te digo que después de un tiempo salieron algunos equipos en Cutervo porque prácticamente estuve en baja.
Y bueno, no le echó la culpa a ninguno, sino que simplemente todo el mundo quería jugar o jugar en Comerciantes Unidos. Entonces eso también un poquito que mata a la Copa Perú, porque dicen, no, es que voy a jugar la Copa Perú, si me quieren, yo quiero jugar en Comerciantes Unidos, entonces que es bueno, no hay ningún problema. Entonces hay muchachos que sí juegan al fútbol bien. Estudios casanovistas jugar, si lo he visto jugar en el show, lo he visto jugar en diferentes lugares y ha sacado bien la cara por Butero. Ojalá, como te digo, no se pierdan esos chicos, esos talentos para el próximo año y poder tentar de nuevo las siguientes copas de la Copa Perú. Sí, efectivamente, realmente en Butero creo que hay tantos equipos. Yo he visto unas dificultades que había en Butero precisamente para los entrenamientos, tanto de casanovistas como Tiempo Nuevo, ¿no? Y además que hay un equipo, el equipo femenino, la Defensora de Virucán, sí. ¿no? Y que están disputándose el campo de juego, el estadio, para poder entrenar, hacer un entrenamiento, y tienen por ahí 50 metros cuadrados otro, en una esquina el otro, y el otro, ¿no? Y ese es un gran problema, porque para hacer fútbol pues necesitan por lo menos un campo, ¿no? Por lo menos un par de horas, digamos, ¿no? Entonces, una gran dificultad que hay en Butero es el estadio. No es que el estadio esté neado, sino necesitamos nueva sede, de repente una sede más adecuada, ¿no? Para que se pueda potenciar el fútbol. Claro, eso ya va de acuerdo al gobierno local, pero siempre hay problemas pues, que le dan preferencia a unos y no a otros, ¿no? Por ejemplo, el fútbol femenino ahorita ha crecido bastante en la ciudad de Cajamarca y en todas las provincias. Ahorita estamos entrando a la etapa provinciaria, lo que es los defensores de Virucán van a jugar ya me parece con San Ignacio, y vamos a seguir ascendiendo porque es igualito que la Copa Perú. Vamos a ver cómo nos va en este quehacer del fútbol femenino. Sí, este fútbol femenino, mira, tuve la oportunidad de entrevistar al presidente del club, a Juve, y a una de sus jugadoras referentes, que era una marcadora de izquierda. Y he visto el entusiasmo que tienen por el club y por el deporte femenino, y esa emoción, esa motivación que tienen, y que están arraigados en sus cuerpos al haber ganado a la selección peruana femenina, creo que hace un par de años. Sí, hubo esa propuesta de la comuna local de Butero, en donde se me encargó, ¿no?, ver la posibilidad de tener la selección del fútbol femenino. Entonces hice las coordinaciones en Lima y felizmente se llevó a muy bien. Jugamos allá y le ganaron a la selección de Perú. Se fueron de contra contentos, siempre quieren venir a Butero los señores cada vez que voy a Lima. Estamos en la Videna, me encuentro con los señores y me dicen, ¿cuándo nos invitan a Butero? Los trataron tan bien que quieren regresar, y eso es bueno. Ojalá que estamos tentando, lo digo públicamente, estamos tentando que el fútbol de Butero pueda intervenir en el fútbol de primera de mujeres a nivel nacional. El año pasado un poquito nos tardamos, pero este año ya tengo algunas conexiones con el señor presidente de la Federación Peruana para que nos dé ese apoyo y pueda participar Butero en la primera división de fútbol femenino. Uy, sería genial eso, genial, porque además, Gerardo, en Butero hay plaza para hacer fútbol. He visto algunos partidos cuando he estado en Butero, cómo es que se llenan las tribunas. Sí. Es decir, la gente que vive en el campo es lo que llenan el estadio. Mira, agarran su jornal, se preparan sus jornales para acudir al estadio. Y eso es lo hermoso, porque imagínate, se juega con el estadio lleno los partidos. Esos partidos de definición de la Liga Distrital, llenos totales porque había representantes de la zona rural. Y eso significa que el fútbol se está expandiendo, y eso es bueno para el fútbol. Sí, siempre, como te digo, Butero, la afición es muy noble, verdad, que siempre asiste masivamente, y cuando hay partidos que ni hablar, ¿no?, es una plaza, y eso también lo sabe la Federación Peruana de Fútbol, porque escanean toda esta situación y ven las posibilidades donde se pueda. Y ahora que las vías de penetración están buenas, pienso que
puede ser posible. Gerardo, ahora hemos ingresado creo que a la parte departamental, ¿no?, de la Copa Perú. ¿Qué equipos están representando a Cajamarca? Bueno, después de la eliminación de la etapa departamental, ha quedado representando a Cajamarca en esta etapa nacional el Club Deportivo Volante de Cajamarca y el Club Rosario de Saludín. Los dos están jugando y ahí hicieron sus primeros partidos el día domingo. El Volante ganó 3-0 de local y el Rosario de visitante Pau Chica en Chichapoyas empató 0-0. Este domingo le toca jugar en Sayendín y el Volante le toca salir a Chicago. Gerardo, no puedo dejar de preguntarte de lo siguiente. En esta definición por los representantes de los equipos cajamarquinos, pues hubo un incidente entre el equipo de Sayendín con el equipo de Las Palmas de Chosra. ¿En qué situación ha quedado eso? Bueno, mira, tú sabes que el reglamento es claro y el reglamento es estricto, más que todo cuando se le prende a los señores árbitros. Y Las Palmas es un equipo muy bueno, en verdad se representaron hasta en 2 finales, pero sus jugadores que actuaron mal, pues entonces el reglamento es claro, cuando hay así agresiones al árbitro por parte de los jugadores de tal club, se le elimina del certamen y viene el castigo. Es posible que la resolución esté saliendo y le puedan castigar un año al club Las Palmas. Y bueno, ya ha sabido que los jugadores que agreden a la tema arbitral son 5 años que no van a poder jugar. 5 años no van a poder jugar. Sí. ¿Eso es inapelable? Inapelable por lo que sabes que ahorita las redes, los videos y tantas cosas son contundentes. Sí, además que ese incidente se ha visto en el mundo, te digo, por las redes sociales. Sí, se vio bastante. Inclusive a mí me habló el señor presidente de la Federación Peruana y dice que vas a aplicar el reglamento. Eso se ha hecho. ¿Qué perspectivas ves tú en cuanto a esta nueva etapa del fútbol provincial? Bueno, como te digo, cada año está creciendo más y más y están apareciendo equipos que van a dar mucho que hablar este próximo año. Como la pandemia nos dejó ese vacío, yo pienso que esta vez ya más adelante, en 2023, creo que se va a tener un poquito más en cuenta los clubes que van a participar. Tienen nuevas directivas y más que todo jugadores que van apareciendo. Perfecto. Gerardo, ya para ir concluyendo esta entrevista, no sé si quisieras tú compartirnos alguna anécdota sobre las épocas de antaño, las épocas ya sea como jugador del UTC o como jugador de algún equipo de Cutervo. ¿Qué anécdotas nos podría compartir? Bueno, una anécdota que a veces cuando la cuento lo da gracia, ¿no? Sabes que la primera vez que uno viajaba en avión, la mayoría de gente, cuando uno viajó por primera vez, pues yo estaba sentado, mi persona en medio, estaba al otro lado Julio Cochea, y había un pata de Chiclayo y le dijo, Julio, mucha caloraza, abre la ventana. Julio comenzó a hacer esto, que todos se mataron. Yo, de verdad, también un poco incrédulo en esa situación, porque primera vez que fue en avión, pero de todas maneras una risa también. Son cositas que pasan, pues, y hay muchas respuestas, ¿no? Pero esa verdad es una cosa bonita. Muy bien, Gerardo. Gerardo, bueno, antes de concluir, yo en mis otras partes de mi actividad que hago y tengo que hacer para poder sustentar mi vida familiar, digamos, yo me dedico a escribir, ¿no? Y me metí en esto de la literatura. Y en el año 2020 saqué este libro de cuentos que se llama Solo es fútbol. Aquí hay 4 cuentos que están inspirados pues en la tierra de Cutervo, ¿ya? Y entre ellos hay un cuento que se llama El Gol Soñado, que está inspirado en un partido de Copa Perú entre los insuperables, que podría ser los inseparables, con el Atlético Grau de Piura. Entonces, acá
en este libro para poder entregarte a ti, mi querido Gerardo, con mucho cariño, mucho respeto y con mucha gratitud por habernos atendido acá en la sede de la Liga Departamental de Cajamarca, de fútbol de Cajamarca, que precisamente este 25 de septiembre cumple nada menos que 44 años de funcionamiento de vida institucional. Así es. ¿No? 44 años. Gerardo, con mucho aprecio para ti. A ti, muchísimas gracias a ustedes, hermano, muy agradecido. Y con ustedes, amigos, muchas gracias por su sintonía esta noche en Hablemos de Fútbol. Nos veremos el próximo sábado, como siempre, a las 7 de la noche. Un abrazo a todos ustedes. Gracias, Gerardo. Muy agradecido.